Muy buenos días a todos en México y buenos días al resto del mundo. Esta es nuestra siguiente transmisión y como lo comentamos anteriormente en el programa de valoración médica, dentro del trastorno de déficit de atención e hiperactividad existen dos puntos muy importantes dentro de la historia clínica, que es el antecedente tiroideo como antecedentes adictivos. Nuestro objetivo es llegar a ti, padre de familia, que tienes un hijo o una hija con trastorno de déficit de atención e hiperactividad o que empiezas apenas con las alertas y señales de que podría ser un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ayudarte y difundir correctamente el proceso. ¿Por qué y qué detalles existen para que tú conozcas y qué existe detrás de un buen diagnóstico? El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Cucnelli y el doctor Juan Francisco Eduardo Sánchez, ambos médicos reconocidos y médicos reconocidos egresados de la Escuela de Medicina. El doctor Francisco Eduardo Sánchez, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, neurólogo pediatra por el Hospital Infantil de México, ambos avalados por la UNAM. Maestría en Desarrollo Humano y Social de la Universidad Mundial, profesor de pre y posgrado en la UNAM. Profesor de Neurociencias de la Universidad Mundial, radicó en La Paz, Baja California Sur, donde se desempeñó como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, médico especialista en el Instituto Nacional de Salud Mental del DIF de México y el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Jefe de Enseñanza e Investigación, director del Centro de Rehabilitación de Educación Especial del DIF, es presidente de la Federación de Pediatras del Noroeste, actualmente médico especialista en el Centro de Rehabilitación Integral de Guadalajara, Jalisco y Hospital Alcalde, y aparte es parte del equipo multidisciplinario al que usted puede acudir en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, bienvenida también. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Por qué es muy importante dentro de la historia clínica conocer el antecedente tiroideo de un paciente con posible trastorno de déficit de atención e hiperactividad, doctor? Bien, en primer lugar hay que establecer, algo que me parece muy importante y es relevante definir aquí, es que el interrogatorio clínico es fundamental. En la neurología y en la pediatría, como la practicamos, yo también soy pediatra, tenemos que ser muy meticulosos y muy hábiles para hacer un buen interrogatorio clínico, desde los antecedentes hereditarios, familiares, todo lo que tiene que ver con el aspecto perinatal, las cuestiones que ocurrieron al nacimiento, el desarrollo psicomotor, observar y explorar al paciente de manera correcta, pesarlo y medirlo, compararlo con las percentiles, etcétera, todo lo que hacemos los pediatras. Darle el tiempo suficiente a la consulta para poder recabar datos que en ocasiones son claves. Respecto a las cuestiones referentes a la tiroides, hemos de decir que la tiroides es una glándula muy importante en el organismo. Es la primera glándula que aparece en el desarrollo embrional. En las primeras semanas, las primeras 2 o 3 semanas aproximadamente del desarrollo del embrión, ya empieza a aparecer la tiroides, que coincide también con la aparición de los primeros esbozos del sistema nervioso. Entonces, fundamental. Para el desarrollo normal del sistema nervioso es crucial que haya una buena secreción tiroidea, porque el sistema nervioso tiene receptores a las hormonas tiroideas que favorecen la síntesis de proteínas, la sinaptización, la proliferación neuronal, la mielinización, que son procesos críticos. Primera parte del embarazo, la primera mitad del embarazo, el feto, el producto, recibe las hormonas tiroideas de la mamá y después ya fundamentalmente son las propias. Sin embargo, siguen requiriéndose del aporte de la madre. Ahora, ¿qué tiene importancia todo esto? Bueno, si la mamá no recibió una buena alimentación, y sabemos nosotros que uno de los elementos fundamentales para la formación de las hormonas tiroideas es el yodo. Y si no tuvo un consumo adecuado de yodo, puede ser
causa de un problema en el producto, en el bebé. Afortunadamente en México ya se ha solventado un poquito lo que anteriormente, hace muchos años, sucedía, que había el bocio endémico, que eran zonas en donde no había suficiente cantidad de yodo en el ambiente, en el agua, y ahora se suple a través de la sal casera que contiene yodo. Bueno, entonces incluso el detalle de dónde proviene la mamá, de la alimentación, del medio socioeconómico. Ahora, ¿qué ocurre después durante el nacimiento? Si la madre recibió un adecuado control prenatal donde no solamente se checa su peso, su talla, su glucosa, su presión arterial, sino también su función tiroidea. Porque si la madre tiene una función tiroidea disminuida, pues esto puede afectar al bebé. Ahora, cuando nace el bebé, los antecedentes que tenemos que preguntar. Siempre pedimos peso, talla, etcétera, en la calificación de APGAR, pero es bien importante que el niño haya recibido, bueno, se le haya realizado el tamiz metabólico. El tamiz metabólico es una prueba fundamental en la que además de poder detectar otras enfermedades, trastornos o errores congénitos del metabolismo, también se detecta hipotiroidismo. Y si nosotros detectamos a un bebé con hipotiroidismo en el tamiz neonatal y empezamos el tratamiento temprano, lo vamos a librar de tener una discapacidad mental permanente. Por eso es que es fundamental el tamiz metabólico. Ahora, hay niños que ya nacen con manifestaciones clínicas de hipotiroidismo congénito. Y de recién nacidos, pues hay que poner mucha atención si el niño estaba letárgico, que estaba muy deprimido, el niño lloraba poco, hipotónico, con flojito de su cuerpo, con una ictericia, esa coloración amarilla que tienen los bebés recién nacidos los primeros días, pero que no desaparece pronto a los 3 o 4 días, que es una ictericia prolongada, que el niño tiene estreñimiento, pues podemos en ese momento sospechar de un hipotiroidismo. Aquí hemos de decir que la hormona tiroidea, bueno, la glándula tiroides, puede funcionar de menos cuando es hipotiroidismo o puede funcionar de más, que es hipertiroidismo. En los niños es mucho más frecuente el hipotiroidismo y predomina el de tipo congénito, es decir, cuando la glándula tiroides desde el nacimiento no está funcionando bien. Las causas son muy variadas. Pero también puede ser adquirido. El niño puede haber nacido con una función tiroidea normal y después perderla por un proceso, no sé, una tiroiditis, una enfermedad que afecte la tiroides. Entonces tenemos el congénito, el adquirido, y tenemos también el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que es la función excesiva. Esto, por fortuna, es menos frecuente, esto último, y suele suceder en edades más avanzadas, aproximadamente alrededor de la pubertad. Ahora, ya dijimos que las hormonas tiroideas nervioso, por lo tanto, se pueden expresar cuando hay una falla, sobre todo el hipotiroidismo, en problemas en el desarrollo psicomotor, en el crecimiento, que es el incremento del peso, de la talla, y el desarrollo, que es la adquisición progresiva de habilidades cada vez más complejas, tanto desde el punto de vista motor como desde el punto de vista cognitivo. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. No solamente nos tenemos que enfocar en que el niño presenta una característica conductual, problemas del aprendizaje, sino también tenemos que recabar todos esos antecedentes y también tenemos que pesarlo y medirlo. El niño hipotiroideo no crece igual que el niño normal. Su desarrollo psicomotor se ve más lento. La dentición aparece de manera más tardía. Y hay características clínicas que nos hacen pensar en que es un niño cuya función metabólica está disminuida. Las hormonas tiroideas actúan no solamente en el proceso de desarrollo del sistema nervioso, sino también en el proceso del metabolismo energético. Ahora, los niños con hipotiroidismo pueden tener obviamente, si no se detectó y no se trató a tiempo, suelen tener un déficit en el desarrollo cognitivo, por lo cual al momento de ir a la escuela van a tener rendimiento escolar menor, pueden ser distraídos, pueden ser inquietos, y ahí es en donde se puede confundir o donde pueden coincidir con los síntomas de TDAH. Precisamente, doctor, perdón que lo interrumpa. Sí, adelante, adelante.
que quisiera yo hacer así como que un paréntesis, porque por ejemplo, nosotros hacemos una entrevista previa antes de canalizar al especialista, pero cuando la historia clínica me refiere que la mamá o el papá tiene antecedentes tiroideos, obviamente cuando lo enviamos con ustedes, ya van con el perfil tiroideo del paciente. Se les dice, ¿sabes qué? Sácale un perfil tiroideo y se lo vamos a enviar. Si bien sabemos que el TDAH deben prevalecer más de 6 meses ciertas características en el área social, educativa y familiar para sospechar un posible TDAH, como es la impulsividad, desorganización, problemas para establecer prioridades o clasificar, administrar el tiempo, la falta de concentración en tareas o actividad excesiva, inquietud, que desarrollando una comorbilidad, pues puede existir la ansiedad, la depresión, frustración, irritabilidad, insomnio. Y por su impulsividad tienden a comer a veces excesivamente. Y estas pueden parecerse a algunos síntomas endocrinológicos o de la tiroides, que es la depresión, falta de memoria, ansiedad, irritabilidad, insomnio. Entonces, llegan a ustedes ya con el perfil tiroideo, donde ustedes son los que descartan qué es lo que interviene o no interviene para comenzar o no un perfil tiroideo. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, efectivamente. Por eso es que es fundamental que hagamos una historia clínica muy concisa, bueno, muy completa, y sobre todo la exploración. Entonces, una serie de datos que tenemos que ir recabando. Hay muchos problemas clínicos, no solamente el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, que pueden tener sintomatología que coincide con el TDAH. Y ahí es en donde nosotros tenemos que ir descartando en función de los datos clínicos y por supuesto que apoyándonos en pruebas de laboratorio que los endocrinólogos pues conocen muy bien y con los cuales pues en muchas ocasiones nos apoyamos para decidir si un niño requiere tratamiento o no. ¿O no lo requiere? Sí. Entonces, Excelente. yo lo que insisto es buen interrogatorio, buena exploración, una buena correlación clínica y tener como diagnósticos probables y a irlos descartando en función de los hallazgos subsecuentes. Ok, la glándula tiroidea, o al menos en el área de los papás, es la glándula que regula el crecimiento. Ahorita acaba de ingresarme el doctor Miguel Ángel Cucnelli. Él es médico pediatra por la UNAM, Centro Nacional de la Raza, endocrinólogo pediatra formado en el Hospital Vall d'Hebron y con aval de la Universidad Autónoma de Barcelona. Maestro en Ciencias de la Salud por la UNAM en el área de epidemiología clínica, es consultor privado en el Hospital Infantil Privado, profesor universitario a nivel licenciatura, maestría en la UNAM y cuenta con trabajos de investigación sobre desarrollo óseo, densidad mineral ósea y vitamina D. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Muchísimas gracias, es un gusto. Ok, vamos a ver qué es lo que hace la glándula tiroidea, qué función tiene y regreso con una pregunta muy importante para el doctor Francisco que me interesa muchísimo dentro de lo que nos comentó. Y pues adelante, doctor Miguel, ¿qué es la glándula tiroidea? Muchísimas gracias. Es muy pequeña y es muy importante. Y yo se los explico incluso a niños que llegan a consulta, que parece como una mariposita que tenemos aquí, ¿no? Está aquí, tiene esta forma como alada. Parece muy pequeña, pero absolutamente todas las células que tienen núcleo en nuestro cuerpo, que las únicas que no lo tienen son los glóbulos rojos, tienen receptor para las hormonas de la tiroides y por lo tanto las glándulas tiroideas, las hormonas tiroideas son fundamentales para muchísimas funciones. El funcionamiento adecuado del cerebro, la producción de células de la piel, el tracto digestivo, muchísimas funciones. Existen muchos mitos incluso alrededor de cómo funciona la tiroides, ¿no? Entonces,
la gente comúnmente se refiere a tener tiroides cuando hablan de tener un problema de tiroides, ¿no? O sea, todos tenemos una tiroides, evidentemente. Y incluso en adultos se habla, por ejemplo, de el problema de tiroides que engorda, refiriéndose al hipotiroidismo, y el problema de tiroides que enflaca, refiriéndose al hipertiroidismo. Y lo primero que tenemos que entender, bueno, aparte de esta función tan importante que tiene para todas las células, es que hay muchísimas causas por las cuales puede haber problemas tiroideos. Eh, este problema que les comentaba del peso y que está más relacionado con el metabolismo suele ser más importante en edades adultas. Y aún así, a la pobre tiroides se le culpa mucho de muchos problemas de sobrepeso, ¿no? Por ahí circulan en redes sociales unas publicaciones, ¿no? Que dicen, tu sobrepeso no es culpa de la tiroides, sino de los pasteloides y los tamaloides, ¿no? Cosas por el estilo. Sí. ¿Por qué es eso, no? Es este tema de pensar que cualquier problema de sobrepeso, de metabolismo, estas cuestiones es relacionado con la tiroides. Y no es tan cierto, y aparte eso preocupa solamente en adultos. Como mencionaba Araceli, la tiroides es fundamental para el crecimiento. Entonces, un niño que tiene problemas de tiroides en edades muy tempranas, como puede ser, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, la razón por la cual a los niños se les hace un tamiz neonatal es una de las principales razones para detectar cuando los niños nacen sin tiroides, con la tiroides fuera de lugar o cuya tiroides no funciona. Y eso se considera casi una urgencia, ¿no? Pero eso es en ciertos niños y aparecen ciertas cuestiones, en ciertos niños, y es un periodo de tiempo que, si no se trata para los primeros meses de vida, los niños están en graves problemas, sobre todo en aspecto neurológico. Pero cualquier niño, cualquier edad, puede tener problemas de tiroides. Es mucho más común incluso el hipotiroidismo secundario a tiroiditis de Hashimoto, tiroides autoinmune. Esto es adquirido, quiere decir que no venía en el nacimiento, no venía en el tamiz, porque muchos papás dicen, es que nos salió normal el tamiz porque mi hijo tiene un problema de tiroides, o mi hija, ¿no? Tiene un problema de tiroides. Ajá. Entonces, no, son dos cosas diferentes. La tiroides estaba bien, funcionaba bien, pudo crecer hasta cierto punto, pero me ha tocado ver niños tan pequeños como un año y bueno, de ahí para adelante, en cualquier momento de la infancia, la pubertad, pueden empezar con problemas de tiroides. El más común que me mencionaba es la tiroides autoinmune o de Hashimoto, y esta lo que hace es, o en lo que consiste, mejor dicho, es una alteración del sistema inmune. Cualquier enfermedad autoinmune es una confusión de nuestras células del sistema inmune que ataca una parte del cuerpo. En esta en particular, las células empiezan a entrar a la tiroides, se producen ciertos anticuerpos que también atacan las células de la tiroides y tiene un espectro amplísimo de formas en las que se puede presentar. La gente normalmente llega y busca síntomas de tiroides y ven una lista de 20 síntomas, los cuales 18 son comunes porque incluye dolor de cabeza, piel seca y cansancio, ¿no? Y mucha gente puede tener dolor de cabeza, piel seca y estar cansado, pero hay un montón de síntomas, desde bocio, es el crecimiento de la tiroides que nota como un engrosamiento del cuello, hasta caída de pelo, hasta dificultades de concentración, hasta niños que se quedan dormidos en la escuela. Pero el dato pivote de todo esto y la forma en la que más comúnmente se presenta el hipotiroidismo en niños es como una detención en el crecimiento. Y siguiendo con lo que... Perdón. Nada más, perdóname un segundito. Sí. Y conectando con lo que decía el doctor Eduardo, esta parte tan importante de los datos clínicos, de una buena revisión, una buena historia, entre ellos es fundamental para los niños medirlos de manera regular. No tenemos la cultura en general en México de llevar a los niños a consulta de niño sano. Es decir, sí, al primer año, ¿no? Sobre todo cuando son papás primerizos, cada consulta de mes, las vacunas, la alimentación complementaria, bueno, ya la fórmula y todo lo que involucra el primer año. Con suerte el segundo año. Los papás sienten que cumpliendo los 2 años se gradúan del pediatra y el pediatra solamente para mocos, diarrea, fiebre y alguna otra cosa, ¿no? Pero no tenemos la costumbre de la revisión anual. Y muchos problemas, no solamente problemas de tiroides, sino muchos otros, podríamos detectarlos mucho más temprano si los papás no solo los llevaran a la consulta de mocos, fiebre, diarrea, sino cuando sea cerca de la de su cumpleaños, los llevaran y, digo, sí hay papás que lo hacen, pero definitivamente no son la mayoría,
Una revisión de niño sano es cómo está, se pesa adecuadamente, se mide adecuadamente. No tenemos la urgencia de que tiene fiebre o que se siente mal y podemos hacer una revisión adecuada. Perdón, adelante. Sí, yo tengo varias preguntas alrededor de lo que está comentando. Comentábamos hace ratito que algunos de los síntomas que se pueden confundir con el trastorno de déficit de Correcto. atención es la depresión, falta de memoria, ansiedad, irritabilidad, insomnio. Entonces, cuando nosotros hacemos una entrevista previa antes de enviarlo al especialista para que hagan su entrevista clínica, cuando detectamos que dentro de la familia la mamá o el papá trae cierto antecedente tiroideo, solicitamos un perfil tiroideo para que lleguen con el especialista con este perfil. ¿Influye este antecedente de papá o mamá cuando tienen el antecedente tiroideo? En niños no tanto. Como te mencionaba, una de las causas más comunes de problemas tiroideos es la tiroiditis autoinmune. Hay una cierta tendencia que no es como no es una sentencia. Muchas mamás preguntan, ¿no? Yo tengo problemas de tiroides y siento que se lo voy a heredar a mi hijo. No es tan como se hereda el pelo chino o los ojos azules, ¿no? Hay ciertas tendencias, digamos que lo que se ha encontrado que tiene un poquito más de relación en la parte heredable es cuando hay varias mujeres. Esto es mucho más común en mujeres, especialmente en 3 puntos de la vida de las mujeres: en la pubertad, en el embarazo y en la menopausia, que todos tienen en común que son momentos en los que tienen cambios hormonales importantes. Fuera de eso, en cualquier momento puede ser. Entonces, cuando tenemos mamás que dicen, bueno, yo tengo problemas de tiroides, dice la mamá, mi hermana también, mi mamá lo tuvo y aparte creo que mi abuela también, ¿no? Cuando ya hay como muchas mujeres en la familia que han tenido esto, puede ser, pero es como, no es como, es un hecho que va a haber un problema tiroideo. Solamente lo tenemos como un posible antecedente. Un posible antecedente, ok, perfecto. Otra pregunta, ahorita mencionabas que dentro de la sintomatología, sí que todo el mundo dice que yo creo que igual todos googleamos TDAH y ya salen un montón de características, igual que de la tiroides, que mencionabas mucho el dolor de cabeza, la famosa migraña, y yo quiero comentarles algo que yo padecí muchísimo un tiempo de migraña, me traté de migraña, y al último lo que tenía era que mis dientes, mi mandíbula chillaba muchísimo. Cuando dormía yo no me daba cuenta y esto me provocaba un dolor de cabeza. Entonces, mucho ojo para los papás, las personas que nos están viendo, porque no todos los síntomas que aparecen de verdad en internet, pues tiene que ver con algún tipo de enfermedad. A lo mejor nos dan una idea y le preguntamos al doctor, ¿verdad? Pero si no tienen nada. Vamos, si fuera tan fácil diagnosticar, pues mejor le preguntamos a Google y nos ahorramos la consulta, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que actualmente vivimos en una época en que hay hiperinformación. Y los padres son muy proclives a buscar información en la red y no toda la información es válida. Yo siempre les recomiendo que jueguen el papel de padres, no de médicos, y que cuando vayan a consultar alguna información respecto a las enfermedades que puedan tener sus hijos, chequen que sea de fuentes confiables, que sea de instituciones académicas y que todo se base en evidencia. Lo que usted acaba de mencionar respecto al dolor de cabeza es que es tan sencillo. Por ejemplo, los neurólogos, la gente confunde cualquier dolor de cabeza con migraña. La migraña tiene un perfil clínico muy, muy característico, es episódica, suele haber sí antecedentes familiares, suele ser hemicraniana, suele ser acompañada de síntomas vegetativos, de náusea, de vómito, y muchas veces está desencadenada por factores externos. En cambio, una cefalea de otra naturaleza, como la de las personas que tienen problemas de tipo mandibular, pues es una cefalea muy característica en cierta zona y es una cefalea continua. Por lo tanto, remarco el hecho de hacer un buen interrogatorio. Cuando nosotros hacemos clínica bien hecha, definitivamente podemos hacer diagnóstico. Yo soy un médico de la vieja guardia, y nosotros fuimos enseñados, bueno, recibimos una enseñanza muy hacia lo clínico.
Y pues por lo menos cuando yo recibí mi formación en la Facultad de Medicina y en las áreas clínicas, siempre los maestros nos decían hay que ver, hay que observar, hay que tocar. Y desafortunadamente a veces algunos médicos pues, recurren a lo fácil de antemano antes de que hacer un buen interrogatorio, una buena práctica, recurren a los estudios de laboratorio o se casan con los diagnósticos. Ese es un error. Por eso yo decía, hace rato comentábamos que el tiempo que le dedique el médico a la consulta es muy importante. Lo que comentaba el doctor Miguel Ángel, respecto a pesar y medir, bueno, los pediatras lo hacemos. Y aparte comparamos con parámetros que son los percentiles, que son las curvas normales de peso y talla, y a veces una sola medición, una sola determinación de peso y talla o perímetro cefálico no nos dice nada. Debemos llevar la secuencia. Por lo tanto, los pediatras que nosotros tenemos en el consultorio, las historias clínicas, pues vamos viendo cómo ha ido este niño. Si de repente yo veo que el pequeño empezó a declinar su perímetro cefálico, su peso, su talla, y algo está pasando allí. Bien, se nos está acabando casi el tiempo, pero quiero rápidamente, vamos a colocar un supuesto de una persona con 16 años que llega a consulta por TDAH, pero en su perfil tiroideo sale o da los resultados donde tiene no salen normales. Llega a neurología con su perfil tiroideo, cuyo perfil no es normal, y entonces el neurólogo pediatra lo refiere a endocrinología, ¿sí o no? Naturalmente, en este caso ya un chico de 16 años que empieza con sintomatología que no tenía antes y con alteraciones tiroideas, es probable que se trate de un hipertiroidismo. Se va directo a endocrinología y ustedes entonces, ya no lo atienden por TDAH. No, bueno, yo creo que sí se puede seguir valorando, pero si vemos que el problema central es de la función tiroidea, hacemos equipo con el endocrinólogo. Eso es importante, hacer equipo. No decir, es mi paciente, me lo quedo. No, hay que hacer equipo en beneficio del paciente. Perfecto, entonces de neurología se va con el endocrinólogo lo recibe y comienza el tratamiento, ya sea hipertiroidismo, hipotiroidismo, y él es el especialista adecuado para decidir qué es lo que va a suceder, no va a suceder. Y quiero una última pregunta. ¿Se trabaja primero el problema endocrinológico y después el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Es ¿Sí correcto. o no? Sí, es correcto. Porque como mencionaba al principio, te voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Ajá. En adultos, el hipotiroidismo en muchas personas, sobre todo mujeres porque es más común, hipotiroidismos incluso muy leves. O sea, no hay una relación entre, por ejemplo, necesitar grandes cantidades de medicamento o tener un perfil demasiado alterado. Esto es personal y cada quien lo vive de forma diferente y su cuerpo reacciona de forma diferente. Es muy común que las mujeres adultas refieren a algo que le llaman, en la literatura médica se le llama la neblina de la tiroides. Una sensación de que su cabeza está metida en una cubeta de agua, como una neblina. Les cuesta trabajo concentrarse, les cuesta trabajo encontrar la palabra adecuada, les cuesta trabajo enfocarse en una actividad. Y eso que son mujeres adultas que pueden verbalizarlo y que dicen algo no está bien. Esto, el equivalente en niños, pues imagínate cuando, como todos sabemos, les cuesta más trabajo expresar lo que sienten, lo que están viviendo. Entonces, a veces simplemente son niños que están desorientados y que a veces ni siquiera es el sueño, a veces ni siquiera simplemente son niños que ellos no entienden qué está pasando y no pueden explicarlo, pero definitivamente no funcionan bien. Por eso, cuando detectamos este tipo de problemas, sí tiene que ser primero, y eso con todos los neurólogos pediatras con los que he trabajado es, mándamelo, primero estabilizamos bien de la tiroides y ya que sepa que están bien y todo esté bajo control, te lo regreso y tú sigues para ver si realmente era o no, y si lo necesita, pues tú le das tu tratamiento, ¿no? Pero sí, en orden de prioridad, primero tenemos que controlar la tiroides por ser tan importante para el funcionamiento del cerebro. Una pregunta más para el doctor Miguel. Una vez que está establecido un problema endocrinológico, ¿este problema lo va a tener toda la vida? Esa es la pregunta del millón y todo el mundo. Claro. ¿Sí? Es complicado porque tradicionalmente, digamos, se ha pensado que sí, una vez que se establece un problema tiroideo ya es de por vida.
Es más complejo que esto. La tiroides tiene muchos pequeños detalles. Por ejemplo, te puedo decir que he visto niños que su problema de tiroides era porque los papás decidieron volverse veganos y no ingieren Ojo yodo. por eso. Entonces, por el yodo empezó a fallar la tiroides. Dando una dieta adecuada, mejora. Hay otros niños que sí tienen definitivamente un problema muy importante de tiroides porque tienen una tiroiditis muy severa y tenemos que esperar varios años. Hay quienes sí llegan a tener como cierta remisión o una mejoría importante en sus síntomas. Hay quienes sí, sabemos, o sea, todo pinta que esto va a prolongarse por años o incluso de por vida. Pero no hay una manera que sepamos hoy cada paciente que llega en qué perfil está, si le va a ir bien, si no le va a ir bien, si esto es de por vida, si va a empeorar. Entonces, lo único que tenemos es el seguimiento y ver a lo largo del tiempo cómo va evolucionando. Solamente es lo que podemos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Miguel. Y para el doctor Francisco Eduardo, pues el TDAH, pues nacimos con él y nos vamos a morir con él, ¿verdad? También, definitivamente. Así es, y lo vamos a seguir viendo toda la vida en la clínica. Es muy común, es el trastorno más común. Y pues nuestra tarea no solamente es diagnosticar, sino lo que estamos haciendo y lo que está haciendo en la fundación es educar. Yo creo que ese es el aspecto fundamental. Si algo va a sacar de su desarrollo a este país es la educación, pero la educación de calidad y la educación asertiva como la que hacemos. Entonces, bueno, pues yo agradezco mucho la invitación, doctor, mucho gusto en conocerle. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, si seguimos colaborando con la asociación, con todo gusto, ya lo saben. Sí, igualmente. Muchísimas gracias. Agradecemos a ambos doctores por su tiempo, su conocimiento. Cerramos este segundo tema del año 2021. Agradecemos que visualicen y compartan esta información que será de mucha utilidad para familias y para especialistas que se dedican a la atención de familias con TDAH. En cuanto al doctor Miguel Ángel, él da charlas y pláticas informativas y de educación para padres y familias dentro de su canal y su página de Facebook. ¿Me equivoco? ¿No, doctor? Ahí estamos, sí, tratamos de hacer mucha labor de educación, sí, así es. Claro que sí, y debajo de este video pues vamos a encontrar su liga y sus datos. Igual el doctor Francisco Eduardo, por ahí lo tenemos con tanto cariño que lo conocemos ya desde hace 3 años. Y pues estará atendiendo el área multidisciplinaria de TDAH allá en Guadalajara, Jalisco, en compañía de todo el equipo que se está formando allá. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos las puertas en Guadalajara. Gracias, sí. Muchísimas gracias a ambos. Soy Araceli Almanza desde Fundación Carlos Eduardo Almanza, Irapuato, Guanajuato, México para el mundo, y les deseo un excelente mes del amor. Gracias, igualmente. Gracias, un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias, doctor Miguel, un gusto. Gracias, igualmente. Hasta luego.